Hola, buenas tardes. Pues hoy vamos a empezar, ya hemos dejado atrás lo que son las redes densas y las redes convolutivas. Hoy vamos a empezar con lo que son las redes recurrentes. El notebook de hoy es bastante complicado de ejecutar porque tarda muchísimo. Entonces los voy a dar, yo lo he estado ejecutando en una versión reducida porque me sacaba siempre de colar cuando lo intentaba ejecutar todo completo. Entonces se los voy a dar ya ejecutado básicamente. Les voy a compartir pantalla. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, pues como les decía, hoy vamos a empezar con las redes neuronales recurrentes. En particular, hoy vamos a ver lo que son las series temporales. Básicamente es un conjunto de datos que hemos tomado intervalos regulares. Típicos valores de series temporales son, por ejemplo, los precios de acciones, se toman regularmente, tal vez en una base de horas o de día, el consumo horario de electricidad, evolución de la población de un país o de un experimento biológico, en fin, este tipo de datos, ¿no? Dentro de estas series de tiempo, bueno, pues podemos realizar distintas tareas, ¿no? La principal normalmente suele ser la predicción de nuevos valores de la serie. Entonces podemos predecir cómo evoluciona un sistema físico, un sistema económico, meteorológico, biológico, lo que sea, ¿no? Pero también se pueden utilizar para la clasificación, de tal forma que asignaríamos etiquetas a una serie temporal. Por ejemplo, podríamos decir, a ver, las personas que están visitando esta web son seres humanos o son bots. Pues, a partir del tiempo que está en la visita y todo, pues se puede llegar a clasificar, ¿no? También se puede utilizar series de tiempo para detectar sucesos. Por ejemplo, los programas estos de reconocimiento de voz como Alexa o Siri tienen esta llamada, ¿no? De hola Siri o hey Alexa o como sea. Entonces, cuando el programa está revisando continuamente lo que detecta el micrófono, y cuando aparece una de estas palabras clave, ¿no? Frases clave, se activa, ¿no? Eso es detección de sucesos. Pero también sirve para la detección de anomalías, ¿no? Las anomalías básicamente son sucesos impredecibles, no sabemos cómo van a ser. Entonces son sucesos inusuales, no se suelen dar continuamente. El típico caso de anomalía pues sería un ataque informático, pero también, por ejemplo, pues desde un punto de vista más científico, la aparición de un objeto en el cielo, una supernova, así podría ser una anomalía, o la aparición de algún agente en un cultivo biológico podría ser una anomalía. Entonces, básicamente es un campo completamente diferente de Machine Learning, se dedica al aprendizaje no supervisado, precisamente por eso, porque no podemos darle a la
Machine Learning un conjunto de datos con las anomalías, porque las anomalías son de por sí impredecibles, un tipo de anomalía que va a aparecer, ¿no? Entonces, eso se hace con el aprendizaje no supervisado, que no lo estamos cubriendo en este curso. Este curso solamente estamos cubriendo aprendizaje supervisado, ¿no? Aprenderemos durante estos días a utilizar dropouts, apilar capas recurrentes, y con ello vamos a incrementar la potencia de representación de una red, pero va a suponer una carga computacional bastante grande. Les decía que las redes con las que vamos a trabajar ahora, que son muy sencillas, y aún así, en Google Colab, utilizando GPUs, no las he podido entrenar porque me botaban. Entonces, pues lo he hecho en una versión más reducida con menos épocas, a fin de que veamos cómo funciona, ¿no? Veremos también lo que son las capas recurrentes bidireccionales y cómo presentan la misma información a la red recurrente, pero de maneras diferentes, y si eso puede servir para aumentar la accuracy, la precisión de la red, de los resultados, y también sirve para mitigar lo que son los problemas de pérdida de memoria de la red. Para esto vamos a trabajar con una base de datos que es Jena. Es una serie temporal de datos tomados en el Instituto Max Planck de Bioquímica en Alemania. Consta de 14 variables, son variables como la temperatura, la presión, la humedad, el pH, hay varias cosas que miden del aire en cada momento. Y bueno, lleva un registro de datos cada 10 minutos y se está tomando continuamente desde hace muchos años, ¿no? En este caso vamos a tratar con el periodo 2009-2016. Y el problema que vamos a abordar es que, bueno, dados los datos que tenemos de esta red de los días recientes, vamos a intentar averiguar, predecir cuál es la temperatura en las próximas 24 horas. Aquí tienen la dirección de descarga de Jena, pero realmente el notebook ya lo descarga y eso sí lo hace rápidamente. Entonces, bueno, vamos a pasar al notebook. Yo no lo voy a ejecutar porque si no nos podríamos estar aquí todo el día. Y les voy a decir a partir del punto en que ya va a tardar mucho. Mi recomendación es que con tiempo lo ejecuten, tal vez cortando el número de épocas como yo he hecho, porque era realmente imposible hacerlo así. Ahora, si tienen ustedes una máquina con una GPU, pueden intentarlo hacerlo localmente en su máquina. Bueno, la cuestión es, aquí en esta primera instrucción, la pueden ejecutar. Este es el notebook número del capítulo 10. Si ya lo tienen cargado, pueden ejecutar esta instrucción. Lo que hace es llamar al sistema operativo para ejecutar la aplicación wget, y de esta baja directamente los datos de Jena. Esos datos están en formato zip, entonces voy a hacer una llamada al sistema operativo y a la aplicación en zip y descompacta los datos de Jena, ¿no? No tarda mucho esto, si lo ejecutan, pues en un momento lo va a hacer. Y acto seguido vamos a ejecutar
esta instrucción para importar los datos de Jena. Y de paso nos va a decir qué datos son. Entonces aquí vemos que los datos son la hora, o sea, la fecha y la hora, la presión, la temperatura, en grados centígrados, aquí en grados Kelvin, no sé cuántas cosas más nos da. Como no soy meteorólogo, bueno, sí nos dan un montón de datos, ¿no? Son la fecha y 14 variables más. En total nos han leído 420.451 líneas de datos, que es un montón de datos. Y lo que vamos a hacer inmediatamente es pasarlos a arrays de NumPy. Entonces la siguiente instrucción, que también pueden ejecutar, nos va a pasar los datos a un array de NumPy. Descartamos la variable de tiempo, la columna de tiempo, no nos interesa, porque sabemos que los datos están tomados de forma regular cada 10 minutos. Dentro del array lo que hacemos es, hacemos un array diferente para la temperatura, que es la variable que queremos determinar, y el resto de los datos, la presión, la temperatura, estos otros valores. Entonces, bueno, pues vamos a dibujar aquí, también lo pueden hacer, tampoco tarda mucho. Ejecutar el rango de temperaturas, ¿no? Entonces, son los 400 y pico mil datos. Y bueno, vemos este patrón de los datos, ¿no? En realidad es un patrón anual, que las temperaturas son bajas en invierno, suben en verano, vuelven a bajar en invierno, vuelven a subir en verano. Esto es típico de las series de tiempo, ¿no? Los comportamientos cíclicos, incluso periódicos de los datos, ¿no? Aquí en esta otra hacemos un plot, también lo pueden ejecutar, de las temperaturas de los últimos 10 días. Y bueno, así como aquí se ve muy regular, aquí ya se empiezan a ver cosas un poquito diferentes. Vemos que aquí en los últimos tal vez 4 días o así, hay cambios bastante regulares, ¿no? Del día a la noche básicamente. Estas temperaturas deben de ser en invierno, temperaturas bastante bajas, de menos 20 grados bajo cero. Estamos hablando de Alemania. Y con máximas de menos 5 grados, o sea, así como para ir abrigados, ¿no? Pero sí se ven las variaciones diurna y nocturna, ¿no? Sin embargo, los datos son bastante caóticos, digamos, mientras que en un intervalo grande podríamos decir, bueno, pues podemos predecir con bastante precisión cuál será la temperatura media tal vez en un mes, en enero, en febrero, en marzo, en agosto. Es mucho más difícil predecir la temperatura en intervalos más pequeños, ¿no? Entonces, bueno, aquí están tomando 10 días, los registros son cada 10 minutos, entonces son 14 puntos por día. Sí.
Por ahí estamos. Bueno, los datos que tenemos en realidad ya son numéricos. Podemos decir que están vectorizados ya de alguna manera. Pero las escalas de los datos son bastante diferentes, ¿no? Bueno, aquí están haciendo primero, antes de ir a eso, aquí están, perdón, entero. Aquí están separando el conjunto de los datos de entrenamiento, de los datos de validación y de los datos de test. En las redes neuronales normalmente se hacen estos tres conjuntos de datos, ¿no? Los de puro entrenamiento, los de validación y los de test. Pero en particular en las series de tiempos es muy importante tener en cuenta el conjunto de los datos de validación. Siempre es importante, pero en el caso de las series de tiempo todavía más. Porque pues al final estamos intentando predecir una cosa en la cual vamos a tener que estar modificando el modelo continuamente y podemos llegar a hacer un modelo que ajuste muy bien los datos de validación, pero no sea generalizable, ¿no? Entonces, es importante tener un conjunto aparte que no hemos utilizado nunca para comprobarlo con los datos de validación. Entonces, bueno, decía que los datos ya son numéricos, ya están vectorizados, pero las escalas son muy diferentes, ¿no? Tenemos escalas de temperatura que pueden ir entre menos 20 grados que veíamos aquí, a fácilmente 30 grados en verano. En Alemania no es tan raro. Las presiones, en cambio, están en unidades de 10.000 milibares, digo de 1.000 milibares aproximadamente. Entonces, bueno, cada variable tiene su propio rango de valores y si eso lo alimentamos directamente a una red, lo que pasa es que, digamos, los valores que son muy grandes, los valores que varían mucho, van a estar dominando los resultados de la red y va a ser muy difícil entrenarla, porque al fin y al cabo va a estar dominado los resultados por esos valores extremos y con rangos grandes, ¿no? Entonces, lo que siempre se hace es o bien estandarizar o bien normalizar, ¿no? En el caso de las imágenes que hayan visto con José Antonio, con el otro José Antonio, quiero decir, pues normalizábamos respecto al valor 255, que en las imágenes tipo GIF, JPG, PNG, es el máximo del valor, ¿no? En el caso en este caso donde no tenemos un límite fijado, o sea, los valores son continuos y pueden tener en realidad cualquier valor dentro de un rango bastante amplio que no conocemos a priori, pues lo que se hace en esos casos es normalizar los datos, ¿no? Digo, estandarizar los datos. Y aquí es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces estamos tomando los datos de entrenamiento, buscamos la media y a todos los datos, absolutamente todos los datos, le restamos la media. Podemos tomar solamente los datos de entrenamiento, buscamos la desviación estándar y a todos esos datos los dividimos por la desviación estándar. Con eso ya tenemos estandarizados los datos, ¿no? Luego vamos a utilizar una función que es el generador de Python para series de tiempo, que es esta función.
Preparé una cosa para enseñarles. Esta función, timeSeries dataset from array, pues toma como entrada, digamos, una variable data, que es nuestro array de datos de tiempo, y necesita unas secuencias que las vamos a extraer en estos datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tomamos este conjunto de datos, esta secuencia, le decimos timeSeries tal, entonces nos da ese conjunto, ¿no? Como las secuencias de 3, pues nos da 0, 1, 2, es el primer subconjunto, 1, 2, 3 es el segundo subconjunto, 2, 3, 4 es el tercero, y así. Y aparte puede tener otra entrada, que es targets, que indica a partir de cuándo empezamos a tomar los elementos, ¿no? Básicamente. Entonces, volviendo aquí, hacemos justamente eso. Y le damos el target, le damos este valor de los datos a partir del punto 3. Y bueno, si vemos lo que nos sale, pues nos va a salir este conjunto, ¿no? Pues con esto podemos, digamos, tomar, generar, digamos, series de tiempo a partir de un conjunto de datos. Eso lo podemos hacer manualmente, no tenemos que utilizar esta función, pero en este caso, pues, como eso es bastante habitual en las series de tiempo, ya queda incorporada una función para hacer este tipo de división de los datos, ¿no? De las series. Ok, entonces, bueno, ya con todo eso lo vamos a utilizar en nuestro conjunto de datos que tenemos y le decimos que haga un sampling rate de 6. Entonces eso significa, como tenemos que tomamos datos en cada 10 minutos, pues eso significa que si tomamos solamente un dato de cada 6, pues vamos a estar haciendo un muestreo de cada hora. Bueno, pues aquí tomamos cuántos datos vamos a leer y tal, entonces hacemos el conjunto de entrenamiento, el conjunto de validación y el conjunto de test. Y bueno, pues aquí tenemos cuáles son esos conjuntos, ¿no? Para el caso de entrenamiento, ¿no? Muestras y los targets. Sí, para los datos y los targets. Pues para los datos tenemos que son las 14 variables, 256 datos en total, 120 líneas. No, perdón. Perdí. Un momento. Las secuencias es de 120, perdón. Son 256 datos en total de 14 variables. Y los targets son las temperaturas, 256. Entonces, en general, cuando estamos haciendo un modelo de machine learning, no solamente de redes neuronales, de otros machine learning que pueda haber, como pueden ser random forest,
support vector machines, en fin, cualquier otro sistema de machine learning, es bueno tener un valor, digamos, con el que comparar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estamos en clasificación, es típico, por ejemplo, tomar el valor más común, ¿no? Por ejemplo, si el 94% de nuestros datos pertenecen a una clase, pues considerar que todos los datos pertenecen a esa clase y comparar con ese resultado, ¿no? O si ya están más equilibrados, pues hacer, por ejemplo, mezclar todas las etiquetas y ver cuántas hemos acertado, y eso pues también nos da una idea de cuál sería nuestro número de aciertos si fuese solamente al azar, ¿no? En este caso, un baseline que se llama baseline para este problema, para muchos problemas de series de tiempo, es considerar que, bueno, las condiciones no varían tanto, entonces la mejor temperatura predecible para mañana es la temperatura de hoy. Ese es un baseline bastante bueno para el caso de series de tiempo y particularmente para el caso de condiciones meteorológicas. Entonces aquí es lo que están haciendo, están tomando ese valor, podemos decir que de sentido común, y están prediciendo cuál es la temperatura del día siguiente, 24 horas después, a partir solamente de la temperatura de hoy. Entonces, si la temperatura fueron 24 grados, mañana a estas horas también será 24 grados. Y con eso, bueno, pues obtenemos unos valores de validación que no están nada mal, ¿no? O sea, de 10, ¿no? Ya después de toda la normalización de los datos, toda la estandarización. Y a partir de aquí, entonces, vamos a ejecutar ya un modelo de Machine Learning muy sencillo. Solamente es una red con conexiones densas. Es el modelo más sencillo, digamos, que podemos hacer con una red neuronal, es con una red conectada con capas densas. Entonces, ponemos el input son los datos de entrada, vamos a decir. Le damos el conjunto de entrada y la longitud de las secuencias. Y vamos a hacer primero un flatten, vamos a poner los datos y luego ya lo vamos a meter en una capa densa de 16 neuronas. Activación ReLU, y de aquí ya sacamos directamente una salida, un output, con una capa densa de una neurona. No tiene activación porque la activación es lineal. Estamos en el caso de regresión, valores continuos. La activación por defecto es la lineal, entonces no necesitamos ponerle explícitamente la activación. Y construimos el modelo, ¿no? El modelo lo construimos a partir de los datos de entrada y cuál es la salida, ¿no? Vamos a utilizar un callback, que es ir viendo después de cada época de entrenamiento, guardando los resultados. Y hacemos el modelo ya, entonces compilamos con un optimizador RMSprop, una pérdida de mean square error y una métrica de mean absolute error. Ahora, ustedes van a tener ahí, creo que este no lo he cambiado todavía. Son 10 épocas. ¿Va a tardar unos 10 minutos en ejecutarse? No, no es tanto, este lo ejecuté completamente.
Entonces, bueno, si lo ejecutan, vemos que al final nos sale que el MAE es de 2.63, o sea, está bastante bien. Y si mostramos los resultados, bueno, tenemos algo bastante típico que hemos estado viendo muchas veces, ¿no? Que es el conjunto de entrenamiento, la métrica, en este caso la MAE, la métrica que estamos usando va disminuyendo. Eso está bien, pero en el conjunto de validación, pues no. Aumentas, va más o menos constante, pero no hace muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, con este modelo tan sencillo que hemos hecho, parece que no podemos mejorar mucho el resultado que vamos a obtener. No se trata de ponerle en más épocas, tampoco conseguiríamos gran cosa con algún tipo de regularización. Pero es un modelo muy sencillo, ¿no? Bueno, vale. Ahora podemos comparar resultados con este modelo. Una de las cosas que se suele hacer, que es bastante útil, es utilizar convoluciones, pero unas capas convolucionales, no como las que utilizaron para imagen, que eran en 2 dimensiones, sino en una sola dimensión. Son estas capas 1D. 1D. Pero por lo demás se utilizan de una forma muy similar a las que ya han visto ustedes en imágenes. Aquí hacemos otro modelo donde le ponemos el input y decimos, ok, una primera capa convolucionante de una dimensión con activación ReLU, una capa max pooling de una dimensión y así, o sea, básicamente la estructura es muy parecida a la que ya han visto ustedes. Y cuando ya acabamos con todas las capas densas y max pooling, hacemos un global average y ya lo pasamos a la capa densa. Y entonces el modelo lo construimos a partir del input y de este output que hemos definido como última capa. En el callbacks también, bueno, pues utilizamos el modelo checkpoint y ejecutamos compilamos el modelo con RMSprop, mean square error para la pérdida y MAE para la métrica, mean absolute error. Y ahora sí, ajustamos con el model.fit, también 10 épocas, y obtenemos este resultado. Bueno, si se fijan, el MAE es parecido, incluso un poco peor que el que habíamos obtenido con la capa densa, que estábamos en 2,63, ahora estamos en 3. Las redes con capas convolucionables, convolutivas en una dimensión, pues son muy útiles, pero en este caso pues no ha dado un resultado demasiado bueno. Vamos a probar ya con una capa de tipo recurrente. La capa, bueno, esta capa no se utiliza nunca, pero solamente para como aprendizaje. Long short term memory. Entonces, bueno, aquí definimos esta capa 16 neuronas con el input de los datos, inmediatamente una salida en una capa densa y definimos el modelo como input y el output, ¿no?
los callbacks siguen siendo los mismos, el model checkpoint, compilador igual, y el history, aquí creo que ya es, no sé si me estoy equivocando, creo que todavía no lo cambié esto. No me tardaba tanto. Son 10 épocas. Y lo ejecutamos y vemos lo que nos sale, ¿no? Bueno, entonces, aquí ya el MAE ha bajado a 2.59, un poco mejor que lo que teníamos aquí, un poquito mejor todavía que el que teníamos para solo la capa de Insta, ¿no? Entonces ya vemos que estas capas long short memory pues nos pueden ayudar a entender mejor una serie de tiempo. Un momento. Entonces, bueno, aquí tienen un poco cómo está implementada una red recurrente, unas capas recurrentes, y básicamente se trata de, o sea, esto es un programa, digamos, que simula lo que sería una capa recurrente, ¿no? En NumPy. En Keras, no voy a meterme en NumPy para nada. En Keras, básicamente, podemos hacer capas, podemos utilizar estos tipos de capa, pues utilizando estas instrucciones, ¿no? En este caso, bueno, pues decimos el número de variables que tenemos, 14. El input, no necesitamos, aquí hemos estado dando siempre la longitud de la secuencia, en realidad no necesitamos darla, entonces lee todo lo que le demos. El número de fichos sí que lo tenemos que dar, son 14 variables o son 3, no sé qué decir, ¿no? Y las capas recurrentes pueden devolvernos solamente el último, digamos, el último resultado, o pueden devolvernos todos los resultados de la capa recurrente. Y eso es importante porque depende cómo lo hagamos, uno nos va a servir para pasarlo a otra capa recurrente y otro nos va a servir para pasarlo a una capa densa. Entonces, cuando queremos poner varias capas recurrentes juntas, pues sencillamente el output de una es el input del otro, ¿no? Entonces vamos a ver ya cómo se utiliza esto en un caso en concreto. Y este sí que tarda muchísimo. Ya les digo que este no lo pude ejecutar completo. Eran 50 épocas en principio, solamente estoy utilizando 10. Y tengo aquí los apuntes, pero
No sé si tan deprisa esta mañana cuando conseguí que funcionara todo, pero no veo bien. Si el 10 o será el 20. Bueno, estos son los primeros apuntes, por eso no estoy complicando la vida. Un momento. Estudios. Muy bien. Déjenme que les ponga una figura. No se lo pueden ver bien. Esto básicamente les da lo que es una red recurrente, ¿no? Una capa recurrente. Llegan la entrada de datos y dentro de esta capa, digamos, se retroalimenta, se nos da una salida, ¿no? Básicamente eso se llama red recurrente, ¿no? Una capa recurrente. Entonces, cuando perdonen, pero es que está verdaderamente complicado. Tengo aquí los apuntes antiguos y los modernos, y ya no sé cuáles estoy mirando, porque son muy parecidos. Entonces, a ver. Estos son los mismos. Vale. Les decíamos que estábamos poniendo diferentes capas recurrentes. Pero ya les digo, esta capa, la simple RNN, no la van a utilizar prácticamente nunca, porque está superadísima, ¿no? Entonces, en general van a utilizar otro tipo de capas, que son las Long Short Term Memory y las GRU. Las Long Short Term Memory parecen las más potentes, pero son especialmente lentas. Y es la que utilizan en este caso, creo. Creo que sí que es lo que tarda muchísimo en ejecutarse. Si alguno tiene este chunk, me puede decir si aquí las épocas que tienen originales son 50. Creo que sí. Sí, son 50. Sí, son 50, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando
pues este ya sí, si lo ejecutan en su máquina particular y se van a tomar una buena bebida por ahí que les tire un rato porque sí tarda muchísimo. Y si lo intentan ejecutar incluso con GPU desde el entorno de Colab, pues les va a acabar echando. Bueno, no, al menos a mí me echó, ¿no? Varias veces que lo intenté. Entonces, bueno, de todas formas aquí lo ejecuté solamente 10 épocas y eso ya sí funcionó y además no tardó tanto en 10 épocas. Cuando le ponía 50 tardaba como 10 minutos cada época y tardó como menos. Y bueno, entonces aquí ya tenemos una pérdida, bueno, un MAE de la validación de 2,43. Ya es mucho más bajo que los MAEs que habíamos encontrado antes. Este que habíamos hecho, 2,59. Aquí teníamos uno de 3,01 y antes uno de 2,63. Aquí, a pesar de que le he cortado, porque desde que no lo podía conseguir acabar de ejecutar, pues estamos ya en 2,43, ¿no? Está bastante mejor. Lo que no veo es que no, aquí no han dibujado los... No han dibujado cuál es la pérdida, ¿no? No han dibujado el proyecto. Vale. Si ustedes lo dibujan, el MAE de este ajuste, van a ver que la validación se mantiene bastante constante pues a partir de 2,3, ¿no? A partir de estos valores se debe mantener bastante constante. Finalmente, otra de las cosas que se suelen hacer es utilizar en las series de tiempo una red recurrente bidireccional. ¿Qué significa eso? Bueno, significa básicamente que hasta ahora hemos estado mirando la serie de tiempo desde el pasado al futuro, ¿no? O sea, de la forma normal, ¿no? Los datos los hemos dado de pasado a futuro. En la red bidireccional los damos de pasado a futuro, pero también de futuro a pasado. O sea, como que corremos la red en esta dirección y luego cambiamos de dirección. Y esto es básicamente lo que hacen con esta capa, la capa bidirectional para un short-term memory. Cuando hacemos eso, bueno, es muy probable que obtengamos una precisión mayor. Eso es difícil saberlo a priori, pero es muy probable que obtengamos una precisión bastante mayor que pasándolo solamente en la dirección, digamos, normal, ¿no? Pero no siempre pasa, o sea,
Ay, creo que perdimos al doctor. José Antonio, no te escuchamos. Hola, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Hola. Sí, sí, te escuchamos. ¿Se cortó o perdieron alguna cosa? Sí, justo ahí. No sé, se Está cortó compartiendo y pantalla, se ¿verdad? desconectó todo. Ya no Ajá, comparto pantalla. exacto. No, déjame un poquito. ¿Dónde se cortó? ¿Con las capas bidireccionales o antes? Sí, justo ahí. Se cortó con esto, ¿no? Pues bueno, decía que con una capa bidireccional lo que hace básicamente es mirar primero la serie de tiempo desde pasado a futuro y luego de futuro a pasado. Eso puede mejorar bastante la predicción. No siempre, en este caso yo creo que no la va a mejorar, de hecho ya la predicción que obtenemos a 10 épocas 2.6 es incluso peor que la que obteníamos con la capa normal a 2.4, pero a veces sí se puede mejorar bastante, ¿no? Lo que pasa es que en las predicciones meteorológicas, digamos que la predicción de que el día de hoy predice el tiempo de mañana es bastante buena en general, entonces pues en este caso no lo podemos mejorar mucho, ¿no? De todas formas iremos viendo los próximos días que las capas recurrentes se pueden utilizar para procesamiento de textos y ahí también puede tener interés estas capas bidireccionales. Pero bueno, un poco resumiendo lo que hemos visto hoy, es bueno, hemos visto cómo es una serie de tiempo, hemos visto cómo podemos predecir con sentido común, digamos, una baseline, una línea base para nuestros modelos. En este caso es que la temperatura del día anterior define la temperatura del día siguiente. Hemos visto cómo hacer una serie de tiempo con una red densa normal, fully connected, completamente conectada, una red densa. Hemos visto una red convolucional de una dimensión, donde hemos puesto varias capas. Pues que se me pierde el mouse. Que hemos visto varias capas similares a como los hacíamos con las imágenes. Ahí. Con una capa de una dimensión, una capa mux pooling, igual que en las imágenes, ¿no? Pero ahora en vez de ser de 2 dimensiones, pues es de una solo. Hemos visto un primer modelo con una capa long short term memory, STM. Bueno, esto no lo hemos visto en detalle porque se va un poco fuera del temario, ¿no? Pero es básicamente cómo funciona una capa recurrente programada en NumPy.
para entender un poco el funcionamiento, pero el funcionamiento es ese, que se retroalimenta ella sola, ¿no? Hemos visto cómo pueden procesar diferentes tipos de secuencias y dar diferentes tipos de outputs. Por default, las secuencias que dan son estas, las FALs, que te dan la secuencia, digamos, corta, que es la que normalmente nos interesa para el final de la red. Y cuando ya lo queremos pasar a algún tipo de capas o así, pues podemos interesarnos cuando queremos pasarlo a una capa recurrente otra vez, nos interesa que el resultado sea una completo, ¿no? Esto ya lo haremos viendo de todas formas con un poco más de detalle en los próximos días, cuando entremos en los textos. Y bueno, cómo podemos ir poniendo unas capas recurrentes una detrás de otra, sin mirar cómo hacíamos con las capas convolutivas. Y bueno, finalmente aquí tenemos la utilización de un dropout, no lo comenté antes. Las capas recurrentes son unas capas bastante potentes y tienen facilidad de memorizar los datos. Entonces, sí se suele utilizar algún tipo de regularizador, en este caso están utilizando un dropout del 50%, eso es bastante elevado. Recordemos que el dropout lo que hace es no tener en cuenta aleatoriamente los outputs de algunas neuronas. Y finalmente, como tengo los apuntes así muy mezclados, aquí están utilizando una capa, que es una capa, una red con capas GRU. La GRU es una capa que se llama, bueno, es por Gated Recurrent Unit. Es un tipo de capas, a ver si les por aquí una imagen. Vale. Básicamente es el mismo principio de funcionamiento que las non-short-term memory, pero son capas que no utilizan tanto procesador, tanta memoria ni tanta necesidad de cómputo. Pero eso sí, no son tan potentes, bueno, pues, en términos de deep learning se diría que baja el poder de representación. Entonces, pero básicamente es muy similar, ¿no? O sea, la capa se retroalimenta y pues eso nos da el resultado de la capa, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Cuando ejecutamos las capas GRU, son aquí dos capas, un dropout
y una capa densa ya luego para tratarlo todo conjuntamente. Y bueno, aquí la salida es bastante buena, es de 2,45 y más de 2,46. Entonces, estas capas están bastante bien, ¿no? Y no son tan pesadas, que la long short term memory se lleva muchísimo proceso, ¿no? Muchísima capacidad de procesamiento. Y luego, por último, la capa bidireccional, y que les decía que esa pasa los datos en una dirección y luego los pasa a través de la misma red, pero en dirección contraria, y que eso, bueno, pues puede mejorar o no, dependiendo del caso, el resultado de la red, ¿no? Bueno, les aconsejo que en la medida de lo posible ejecuten este notebook con paciencia, porque a mí me ha llevado días ejecutarlo, y por eso apenas lo conseguí a las 4:30 de la tarde que acabara todo, porque corté básicamente el número de épocas, porque no había forma así, ¿no? Pero si tienen GPU, ya les digo, intenten ejecutarlo con su GPU particular, no desde el Colab. Y si no tienen GPU, pues por lo menos acorten las capas de un short term memory bastante el número de épocas, ¿no? Porque si no, no van a conseguir hacerlo en un tiempo razonable. Pues si tienen alguna pregunta. ¿Sabrá lo que pasa con el MAE si son más épocas? ¿Se mejorará? Pues es lo que No. pasaba antes, cuando la ejecuté. O sea, curiosamente, con los primeros ejemplos de Cholet, las capas de short term memory sí tardaban una eternidad, pero sí se ejecutaban, sí les conseguía ejecutar bien. Y bueno, lo que sabía entonces, a ver si lo tengo por aquí apuntado. Me salía un MAE de 0,29, convertido, porque bueno, como esto está estandarizado, tiene que reconvertirlo a grados centígrados, a 2,57, o sea, lo predecía bien con 2,5 grados, 2,6 grados de error, ¿no? Pero pues aquí no, ya les digo, no he conseguido que esto corra bien. Entonces no sé cuánto salga. Debería ser de este orden más o menos, pero Ok. con la capa glue tenía este MAE de 0,265, que correspondería a 2,35 grados, un poco mejor que con la otra capa, ¿no? Está bien. ¿Alguna pregunta más? Es posible que aquí, déjenme mirarlo, porque es posible que aquí no hayan normalizado lo normalizan, no sé si normalizan también los datos de temperatura.
Bueno, creo que sí, ¿no? Creo que sí lo está normalizando. Pensamos. Creo que no estoy seguro. No, aquí no están normalizando los datos de temperatura. Los datos de temperatura lo tienen en este array de temperature y los datos los tienen en raw data. Aquí tienen los datos de predicción, digamos. Y cuando normalizan, están normalizando solamente los datos de predicción. Los de temperature no los están normalizando. Así que, y si los targets los ponen directamente los de temperatura. Así que en este caso el MAE sí nos da directamente la temperatura. Los errores de temperatura máximos. Entonces está más o menos en 2 y pico, como en el caso anterior, ¿no? Es que en el caso anterior sí los normalizaban, ¿no? Bueno, los estandarizaban. Pero aquí ya nos da directamente el error de MAE. Sí, esa es otra cuestión, ¿no? En la mayoría de libros de recetas para hacer deep learning te dicen que estandarices o normalices todo, ¿no? Los datos de predicción y los datos de target, ¿sí? Pero bueno, mi experiencia es que yo normalmente no suelo normalizar los datos de target. En particular utilizo, por ejemplo, los redshifts de las galaxias con las que estoy trabajando están nuevamente entre 0 y 1 ya directamente, entonces pues ya no normalizo, ¿no? Si llegas a valores que no son demasiado grandes, no sé, hasta 20, 30, 50 tal vez, no creo que sea necesario normalizar. Ya la red va a ajustar los pesos para que eso lo prediga bien. El problema es cuando ya tienes números muy grandes en la predicción o números muy pequeños, entonces sí te puede dar problemas, ¿no? Pero los datos de etiquetas, digamos, no, si son números así en un rango no demasiado grande o demasiado pequeño, se pueden utilizar directamente, ¿no? Y es lo que están haciendo ellos. No han estandarizado y ya los valores que les salen son directamente nos da la temperatura. En la edición anterior del libro de Cholet, ahí sí estandarizaban todos estos datos. Entonces, por eso había que transformarlos otra vez a temperatura real y no quedarse con los datos estandarizados. Pero aquí no. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, entonces les voy a dar un sí. Estoy mirando los apuntes que tenía de antes, pero es que está difícil casarlo con lo que dicen ahora. Ok, el próximo día tal vez les hago un poquito, un resumen un poco más detallado, porque hoy, vamos, mi problema ha sido que funcionara el notebook. Pues no he tenido tiempo ya de convertir los apuntes en la versión moderna del notebook, ¿no? De todas formas, si tienen alguna duda, pues el próximo lunes, el próximo martes lo vemos con más detalle. Todas las cosas que me salen es esto. Ahora ya no voy a poder utilizar los notebooks como los estaba utilizando. Pero, en fin. Entonces, ¿ya no hay preguntas? Pues lo dejamos aquí entonces. Ok, gracias. No.